No te exagero si te digo que si sabes solucionar estos 5 errores, serás mejor que el 90% de los entrenadores. Y es que en muchísimas ocasiones nos centramos en cosas que sí que tenemos que aprender, pero también tendríamos que, por otro lado, ver cuáles son esos errores que nos hacen frenarnos un poco e incluso ser malos entrenadores. Vamos con ello. El primer error es no hacer una valoración inicial. Una valoración inicial es conocer todas las características que tiene la persona que vas a entrenar para justo después poder hacer un programa que esté adaptado a todas esas necesidades que tiene. ¿Qué ocurre si no haces una valoración inicial? Pues lo primero es que no podrás adaptar ese programa a todas esas necesidades y esa persona no va a conseguir resultados o no lo va a hacer en el tiempo en el que lógicamente espera. Al no ser un programa individualizado, además no puedes cobrar un poco más por esos servicios. Y además, ¿por qué tú y no otro entrenador que sí está individualizando el programa? Si además estás incumpliendo todos estos puntos, esa satisfacción personal que tú tienes cuando entrenas muy bien a alguien no la vas a alcanzar. Es más, tampoco lo va a alcanzar esa persona. Ahora sí sabes por qué tienes que hacer una valoración personal. ¿Cómo lo hacemos? Vas a tener que responder a 3 preguntas. ¿De dónde viene? ¿Dónde está? ¿Y a dónde va? ¿De dónde viene? Es la anamnesis. ¿Cuál es su histórico deportivo? ¿Qué experiencia de entrenamiento tiene? La siguiente pregunta, ¿dónde está ahora? Ahora sí, vamos con cómo tiene su sentadilla. Tienes una clase gratuita sobre cómo valorar la sentadilla. Lo tienes en el link. Cómo tiene también su peso muerto, su press de hombro, cuánta fuerza tiene, cuánta resistencia es capaz de asumir. Y la última es ¿a dónde va? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son también sus expectativas? Es más, ¿cuánto material tiene para entrenar y cómo lo va a hacer? Bueno, pues todo esto tiene que estar en una valoración inicial. Si no, se te quedará un poco coja, no podrás individualizar el programa y volverás a cometer los errores de antes. Venga, ¿cómo conseguir también hacer una muy buena valoración inicial? Pues primero de todo, vas a tener que formarte y formarte mucho. Potencial Humano, ya sabes que tienes la oportunidad de hacerlo, bueno, con todos los cursos que tenemos. Otro consejo súper válido, haz muchísimas valoraciones y empieza por la gente que tienes al lado, tu familia, tus amigos, quien sea. Haz muchas valoraciones porque esto te va a dar muchísima agilidad y te va a entrenar el ojo. El ojo es la mejor herramienta de entrenamiento que tenemos. Entonces, que tú entrenes la forma que tú tienes de observar va a hacer que cada vez tengas más agilidad y por tanto lo optimices. Yo te invito a que hagas valoraciones a personas que sean relativamente sencillas, que no tengan lesiones demasiado graves o lesiones que estén concatenadas. Las personas sencillas además son las más rápidas de entrenar. Empieza por esas y después puedes ampliar los niveles de complejidad. No puedes tardar más de 1 hora por cliente y semana de entrenamiento que tú prescribas. Imagínate que tienes 20 deportistas, 20 clientes. Si tienes 1 hora de entrenamientos con ellos a la semana más 1 hora que tú tardas en planificar, estarás tardando 40 horas. Por tanto, tu nivel de trabajo va a ser demasiado grande y no vas a poder asumir más personas. Esto es un error, porque si no puedes asumir más personas, tu capacidad de crecer está tremendamente limitada. Si pierdes tiempo, que es muy valioso, no vas a poder asumir esos clientes y tampoco poder aprender otras habilidades que, si bien no son técnicas, son muy importantes. Y además vas a frustrarte, porque cada vez vas a trabajar más teniendo los mismos resultados. Entonces, vamos a eliminar esto. ¿Cómo puedo pasar de estar muchísimo tiempo programando para los mismos clientes a acotarlo? Primero de todo, reserva un hueco en tu semana para aglutinar todas estas programaciones que estás haciendo. En mi caso, por ejemplo, ese tiempo son los domingos. A mí me encanta trabajar un domingo porque la gente no está trabajando y a mí me permite, además de trabajar, planificar el resto de la semana. Mis programaciones se hacen justo en este tiempo. Para, lógicamente, agilizar tu programa de trabajo, tienes que tener un sistema de entrenamiento claro. Y nosotros en Potencial Humano ya sabes que tenemos un sistema de entrenamiento que perfectamente puedes aplicar. ¿Cómo? Pues también tienes la comunidad de entrenadores por aquí, en los links. Y el último paso para tardar menos programando es que, paradójicamente, pienses muchísimo en tus programas. Obsesiónate con tu sistema de trabajo. Obsesiónate con esto porque cada vez tardarás menos. Activa el abdomen, conecta los sal, aprieta los dedos de los pies, más retracción escapular. Estas pueden parecer frases inconexas, pero te las voy a argumentar. Si tú le comunicas esto a un deportista, probablemente la primera vez que se lo digas no tenga ni idea de lo que tiene que hacer. Y en el hipotético caso de que sí sepa lo que tiene que hacer, es incorrecto. No tienes que apretar los dedos cuando estás haciendo una sentadilla, porque lo que estás haciendo es cortar la pronación, y bajar en una sentadilla es una pronación global de todo el miembro inferior. Activa el abdomen. ¿Dónde lo activo? ¿Cómo? ¿Hay algún botón? Es más, ¿qué activo? ¿El transverso, los oblicuos, el recto anterior del abdomen, el cuadrado lumbar? ¿Todo esto a la vez? ¿El glúteo? Es más, ni siquiera activando todo de la mejor manera lo vas a conseguir de manera voluntaria. Cuando tú además estás en una sentadilla completa y que es muy pesada, lo último que quieres es centrarte en tu abdomen. Además, tenemos un vídeo hablando de cómo respirar levantando peso.
lo tienes por aquí. Conecta el dorsal. Además de que eso de conectar no sabemos si se puede hacer en el cuerpo, lo que estarás haciendo es sentir mucho más la contracción muscular, pero ¿eso es realmente bueno? Es más, ¿eso está impidiendo que se mueva otra estructura como debe? Pues seguramente sí. Entonces, frases como la de conecta el dorsal, conecta el glúteo con otra parte, quizá no tengan nada de sentido. Aunque a veces el hecho de tener un foco muscular te puede ayudar cuando ya estás en foco de rendimiento, es decir, en conseguir resultados con cualquier movimiento, eso no te va a servir. Retracción escapular, esta es una de mis favoritas. Hace unos 7-10 años todo se tenía que hacer con una retracción escapular, que por cierto es erróneo, es una retropulsión, una aducción de las escápulas. Se tenía que hacer retracción escapular con el press banca, se tenía que hacer retracción escapular en peso muerto cuando es imposible, etcétera. Es más, cuando estás haciendo esta retracción escapular, lo que estás consiguiendo es limitar el movimiento de otras estructuras de nuevo. A lo mejor las escápulas se tienen que mover libremente y lo que tienes que hacer con cada movimiento es posicionar tu cuerpo en la manera óptima. ¿Cómo se consigue esto? De nuevo, estudiando, formándote y sobre todo reflexionando. Cuestiónate lo que dices, cuestiona también lo que estoy diciendo yo y sobre todo genera un pensamiento crítico. Eso es lo que te va a hacer también mejor entrenador o mejor entrenadora. Variar demasiado los ejercicios. Aquí tenemos dos conceptos a manejar: variabilidad y por el otro lado tenemos rutina. La variedad es la cantidad de cosas distintas que yo hago, mientras que la rutina es repetir la misma tarea. Pues en este punto te digo que tienes que tener un equilibrio grande, grandísimo entre ambas. La variedad, por cierto, es positiva, hace que tu deportista no se aburra, consigue variabilidad en el movimiento, que sabemos que es bastante más rico, crea nuevos programas motores para que lo pueda aplicar con ese movimiento o con otros movimientos. Sin embargo, demasiada variabilidad va a hacer que ese deportista no pueda incluir más fuerza, no pueda incluir más velocidad y tampoco que deje de pensar en el movimiento nuevo que acaba de aprender. Por el otro lado tenemos la rutina. La rutina se hará aburrida, pero con la rutina, por otro lado, puedo conseguir más peso, puedo conseguir todas estas variables que sí son importantes. Además, cuando ya te has aprendido esa rutina de entrenamiento, no tienes que pensar en ella misma, sino que tan solo vas a centrarte en lo que tienes que hacer, en concentrarte muchísimo. A lo mejor después de esto tienes más preguntas que soluciones. Pues bien, ¿cómo conseguir este equilibrio? La primera parte seguramente pregunta: oye, ¿cómo vas con este entrenamiento? ¿Ya te lo sabes? ¿Te estás aburriendo? ¿Notas que ya no estás progresando con esto? A lo mejor ese es el punto en el que sí que tienes que añadir más variedad. Y por el contrario, cuando una persona no ha asumido un movimiento, por supuesto, no se lo cambies. Entonces este punto es 100% lógico. Y ojo, te digo yo esto porque yo he sido la primera persona que cambiaba cada uno de los entrenamientos. Pero si te digo la verdad, correr es correr, levantar peso es levantar peso. Y lo vas a tener que hacer de formas que no son tan variadas. Y por tanto, transmitir esto es lo más importante que puedes conseguir en este punto. Así que piensa en eso, la mezcla perfecta entre variedad y rutina. Ten claro dónde estás. Si entrenas a mamis y a papis, olvídate del landmine snatch. Si entrenas a deportistas que son geniales, olvídate de ejercicios tremendamente raros. Y si entrenas a personas que están lesionadas, olvídate de aplicar velocidad. Y es que el entorno va a determinar de forma muy exacta cómo debería ser el entrenamiento. El entorno a través de la edad de tus deportistas, los objetivos, los niveles deportivos. Eres tú quien tiene que